Ahí está, ya está grabado. ¿Qué tal? Pues vamos a orar, queridos alumnos, buenas noches. Hoy normalmente yo doy clase a las 9, pero Pastor Néstor me pidió cambiar, él y yo somos primos y de repente pues él se ocupa y me pide que yo lo cubra a las 8 o yo me ocupo y así hacemos cambio, ¿verdad? Entonces es lo mismo, pero hacemos cambiecitos de repente, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy y le voy a pedir a mi hermano Mateo. Mateo, si nos puedes dirigir en oración, viejo, para empezar la clase, por favor. Vamos a orar. Sí, pastor. ¿Qué pasó? Señor Jesús, primero que todo, Padre, te agradezco por el día de hoy, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados también, Señor. Y te queremos pedir en esta hora, Dios, que tú bendigas esta clase, que nos puedas hablar, Señor, y que sea de edificación tanto para nosotros como para el pastor, Señor. Úsalo, háblanos a través de él también, Señor. Te agradecemos todo esto, Padre, en tu nombre Jesús. Amén y amén. Excelente, querido Mateo, gracias, que el Señor te bendiga. Y bueno, vamos rápidamente a compartir lo que es la clase del día de hoy. Permítame tantito. Pastor, disculpe, mi más sentido pésame. Gracias. Sí, fíjense que falleció la abuelita de mi esposa, hoy la enterraron, pero bueno, gracias a Dios, fíjense que hace 4 años estaba yo de vacaciones allá y aproveché un tiempo con ella solas para hablarle de Cristo y gracias a Dios, pues ella recibió a Cristo, es lo más importante, ¿verdad? Pues estamos de luto, ¿verdad? Pero gloria a Dios que el cielo es una realidad. Gracias, querido Mateo, por el pésame y a todos los que me hicieron saber, gracias. Vamos ahora sí de lleno con la clase de métodos de estudio bíblico devocional y vamos a la definición, ¿ok? ¿Qué es el método de estudio bíblico devocional? Dice, el método de estudio bíblico devocional implica tomar un pasaje de la Biblia, extenso o breve, y meditarlo en oración hasta que el Espíritu Santo te muestre la manera de aplicar esa verdad primeramente a tu propia vida. Esto es algo bien importante, queridos alumnos, a la hora de hacer devocionales. Hoy en día muchos agarran la Biblia, los devocionales, la palabra de Dios para atacar, para criticar, para señalar, pero debemos recordar, queridos alumnos, que si vamos a tomar la palabra de Dios, hay que aplicarla a nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque cuando la aplicamos a nuestra propia vida, vamos a ser misericordiosos. ¿No notan ustedes, hermanos, en las iglesias, en las redes sociales, en las pláticas, que todo el mundo tiene una actitud de juez y todo el mundo se levanta a criticar y a juzgar y mire, yo voy a decir algo, desgraciadamente, y se los quiero decir, pasa con las personas que se preparan para servir a Dios. A veces a muchas personas, fíjese lo que le voy a decir y atiéndalo. A muchas personas el colegio bíblico, a veces en vez de ser una bendición para ellos, es un tropiezo, porque tantito empiezan a aprender de la palabra de Dios y empiezan de criticones. Se sientan en la iglesia y ya no van con esa hambre de aprender la palabra de Dios, sino que se ponen a criticar cómo predica el pastor. Yo predicaría mejor que el pastor, yo enseñaría mejor que él. Eso que dijo está mal. No, hermano. Si nosotros estamos aprendiendo la palabra de Dios, vamos a aplicarla para nosotros. Oiga, hermano, y si alguien está mal, bueno, ore por él, ámelo, pero no se le vaya a la yugular, no saque el machete luego, no pelee, no. Fíjese, hay una parte en la palabra de Dios, no sé si ustedes la han leído, donde dice la palabra de Dios que había un varón elocuente, Apolos, un hombre que era muy buen predicador, pero dice la palabra de Dios que él solamente conocía lo concerniente al bautismo de Juan. Y Priscila y Aquila, colaboradores de Pablo, escucharon el sermón de Apolos. Pero fíjate qué interesante la actitud de Priscila y Aquila. Dice la palabra de Dios que Priscila y Aquila, después de haberlo escuchado, no fueron con medio mundo, porque eso es clásico de la gente que escuchan que hay algo mal y empiezan a criticar y a subir cosas en el Facebook o entre, no, hombre, esa mano predica re mal, no, hombre, es bien hereje, no, hombre, trae bien mala doctrina, no, hombre, aquí, allá. Y hablan con todo mundo, menos con quien deben hablar.
Priscila y Aquila nos enseñan una gran verdad. Ellos escucharon a Apolos, que solamente conocía acerca del bautismo de Juan, y dice la palabra de Dios que después de la predicación, Priscila y Aquila tomaron aparte a Apolos y hablaron con él. Y dijeron, hermano, así está la situación. Lo hablaron con él. Y Apolos tuvo buena actitud y cambió lo que estaba mal. Mire, le voy a decir algo. En este caminar que usted tiene en la vida cristiana, va a haber gente muy buena, pero también va a haber gente muy mala. Y cuando usted se tope con gente que es de tropiezo, que no sabe enseñar, que no sabe predicar, no ande de criticón, no ande de chismoso, no ande de lioso. No. Si usted ve que algo no está bien y tiene la confianza con el hermano, hágale saber, oye, brother, fíjate que tú enseñaste esto, pero la Biblia dice esto, te lo comento en amor, sin el afán de ofenderte, pero para que lo medites, ¿verdad? Ah, no, sí, hermano. Si el hermano es humilde, porque hermanos, ¿quién de ustedes que me está viendo lo sabe todo? Si hay alguien en esta clase que sabe todo, pues no la tome. Pues ¿para qué la toma? Es como mi hijo, le voy a decir algo. Tengo un hijo que está estudiando para abogado, está estudiando leyes, y el primer día de clases dice, no, hombre, eso que dicen ya me lo sé. Le digo, mira, entonces, ¿para qué vienes? Si ya te lo sabes, digo. No, nadie. Y mire, yo le voy a decir algo de corazón y con mi mano en la Biblia. Yo no lo sé todo. Yo no me pongo delante de usted como un todo, como que, ay, el hermano Hugo sabe todo. No, créame que no. Diario aprendo, yo tengo hambre de aprender. Hay cosas que todavía no sé, pero le digo algo, no me quedo en la ignorancia, quiero aprender. Pero yo le digo de corazón, yo no lo sé todo y usted tampoco lo sabe todo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si vemos que alguien está mal, que no sabe o algo así, tengámosle paciencia, tengámosle amor, oremos por él. Mire, hermano, le digo algo. Últimamente yo he notado entre los cristianos y los bautistas que nos estamos atacando con todo unos a otros. De verdad, Amén, pastor, dígalo, dígalo. puro ataque, hermanos, pura crítica. No, hermano, sea usted de los que se doble a orar, que diga, mira, oye, ¿tú qué opinas de esto? No, mira, yo opino que hay que orar, yo opino que hay que animar, yo opino que hay que ser misericordiosos, yo opino que haríamos lo que hace Cristo. En el contexto de armar un devocional, pídale al Espíritu Santo que te ayude a aplicar esa verdad espiritual a tu propia vida, aplícala a tu persona, que sea práctica, posible y mesurable. La meta del devocional es que usted tome en serio la palabra de Dios y sea hacedor de lo que dice. Hermana Jacqueline, ¿puede leerme Santiago 1:22 en voz bien alta, por favor, mi hermana? Santiago 1:22. Mire que dice la palabra de Dios. Adelante. Amén. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Excelente, gracias mi hermana por la lectura, que el Señor le bendiga. Entonces la palabra de Dios nos manda a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Ahora, vamos a ver algo bien importante en el devocional. ¿Por qué es importante la aplicación? La Biblia se nos entregó para mostrarnos cómo podemos tener una relación con Dios Todopoderoso y cómo podemos vivir en este mundo en sus caminos. Dios nos dio su palabra para cambiar nuestra vida y ser cada vez más como Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes, queridos alumnos, no conocen gente que sabe mucho de la Biblia, pero le saben versículos enteros y saben la hermenéutica y el contexto y nombre, saben predicar bien suave? Yo he conocido gente que predica, pero de manera tremenda, que se paran detrás de un púlpito y son unas fieras para predicar, buenos para enseñar, conocen mucho de la Biblia, oiga, pero andan en adulterio, pero andan en fornicación, pero viven vidas sucias, vidas cochinas. Entonces, pues, ¿de qué sirve que sepan mucho, que enseñen bien, que prediquen bien, si tienen pecados ocultos? Y que tarde que temprano todo sale.
Cada semana uno se entera de cosas más que hace medio mundo. Y dice uno, Dios mío, pues este hombre era bien bueno para predicar. Esta mujer era bien buena para enseñar. Este hombre tremendo. Pero ¿qué pasa? De nada sirve conocer la palabra de Dios si no la aplicamos. Antes de andar predicando la palabra de Dios, antes de andarle enseñando, debemos aplicarla. ¿Cuál es la meta? Ser como Jesucristo. Yo le hago una pregunta esta noche. ¿Sus pensamientos son pensamientos como los de Cristo? ¿Su mirada, lo que usted mira, es algo que miraría Cristo? ¿Sus oídos oyen lo que oiría Cristo? ¿Sus actitudes son humildes como las de Cristo? Dijo Cristo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas. Entonces, algo que debemos atender, queridos alumnos, es lo siguiente: debemos aplicar la palabra de Dios a lo que hacemos. Fíjate que dice aquí, la Biblia es un libro que dice práctico, porque tiene que ver con practicar una vida piadosa. Dice aquí, estudiar la Biblia sin una aplicación personal puede ser solo un ejercicio académico sin ningún valor espiritual. Por ejemplo, uno de los que más leen la Biblia y la estudian son los jesuitas. Los jesuitas, hermanos, son sacerdotes infiltrados que se infiltran en las iglesias para dividirlas con falsas doctrinas. Por ejemplo, ¿sabía usted que Carlos Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, fue influenciado por jesuitas? Que José Smith, uno de los fundadores de la iglesia mormona, fue influenciado por jesuitas. Y conocen de la Biblia, pero no tienen a Cristo. Hay mucha gente, hermanos, que no son salvos, que tienen mucho conocimiento bíblico, pero de nada les sirve porque no lo aplican, porque no tienen al autor de la palabra en ellos. ¿Sí me está entendiendo? Nosotros, si usted es salvo, tiene una gran ventaja, tiene a Cristo en usted. Y el Espíritu Santo, si usted ora y le pide, le puede dar discernimiento espiritual y aplicación para la palabra de Dios. Ahora, la Biblia se escribió para que la apliquemos a nuestra vida. Ahora, fíjate qué interesante. Necesitamos aplicar la Biblia a nuestra vida. El estudio de la palabra de Dios debe dirigirse a su aplicación a nuestra vida con el resultado de que las escrituras nos cambien para que nos conformemos más a la voluntad de Dios. El pastor Luis Parada, en una predicación, no la tengo a la mano, si no se las pasaba, pero habla de la voluntad de Dios revelada y de la no revelada. Y lo predicaba en la mañana en el anexo y se lo comparto a usted. Por ejemplo, usted al día de hoy sabe qué va a ser de aquí a 10 años. Pues no, tal vez podemos tener una idea, ¿verdad que sí? Pero realmente las cosas a veces cambian. Pero muchas veces hay gente que se quiebra la cabeza. ¿Y con quién me voy a casar? ¿Y a qué país me iré de misionero? ¿Y qué iré a hacer? ¿Sí está aquí conmigo? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Ojo, la voluntad de Dios no está perdida, ahí está. Pero el pastor Parada dijo una declaración bien impresionante, bien cierta, que dice, no te preocupes por la voluntad no revelada de Dios, preocúpate por hacer la voluntad ya revelada. Por ejemplo, si yo fuera un muchacho que estoy estudiando para servir a Dios y me quiero ir de misionero, pero todavía no sé a qué país ir, no me voy a quebrar la cabeza pensando a qué país me voy a ir. Voy a hacer lo que Dios me manda, salir y predicar en mi cuadra. Hay gente que a veces se quieren ir a Groenlandia, Alaska y no ganan al vecino. ¿Está aquí conmigo, hermanos? Entonces, ¿por qué me voy a preocupar? Preocúpate por hacer lo que Dios te manda en su palabra. Predica el evangelio, ora, perdona, ama. Haz lo que la palabra de Dios revela y cuando tú eres obediente, el Señor en oración y en su perfecta tu voluntad te va a ir abriendo puertas y te va a acomodar. ¿Para qué nos preocupamos por la voluntad de Dios no revelada en nuestra vida si a veces no somos capaces de hacer la revelada? Ahora, con eso en mente, fíjate qué interesante, seguimos viendo lo del devocional. 4 pasos para la aplicación
práctica. Vamos al primer paso, ¿ok? Por ejemplo, yo le voy a preguntar a cada uno de ustedes cuál es un pasaje que usarían para devocional. Vayan agarrando su Biblia, vayan meditando, vayan pensando ahí. Espero que tengan su Biblia a la mano porque es una clase de colegio bíblico, ¿eh? No me diga, ahí la tengo en el celular, no, hombre, no. Biblia escrita, ¿eh? Yo sé que somos modernos, pero de preferencia tenga la Biblia a la mano, ¿verdad? Vamos a ver el chat. Si de repente me escriben en el chat o algo, yo estoy bien concentrado en la clase, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver qué dice el chat aquí. Amén, gloria a Dios. Así es, amén, así es. Pastor, ya regresé, accidentalmente me salí, ok, perfecto. Perfecto, muy bien, perfecto. Qué bueno que ya está de vuelta, gracias a Dios. Excelente. Ahora, fíjense, por ejemplo, Giancarlos Escobar, buenas noches, ¿cómo está? Dios le bendiga. Amén, pastor. Estoy bien, gracias a Dios. Gusto saludarle. ¿De dónde es usted? Yo soy de Honduras, pero actualmente vivo en Lake Charles, Luisiana. Ah, qué bendición, qué bendición. Nosotros cada domingo trabajamos con muchos hermanos de Honduras aquí en Adulam. Gloria a Dios, gusto saludarle. Giancarlos, déjele pregunto algo. ¿Cuál es haga de cuenta que yo soy su pastor, ¿verdad? Y te digo, oye, Ok. Giancarlos, mañana en el culto vas a compartir un devocional, no una predicación, sino un devocional. Por ejemplo, yo le pregunto a usted, Giancarlos, más o menos usted sí sabe la diferencia entre un devocional y una predicación. Oh, Bueno, sí, a ver, más o dígame cuál menos. es. Dígame. Un devocional puede ser aquel que este, Sí, lo escucho, es mijo. aquel que es aquel que puedo hacerlo directamente para mí y puedo hacerlo de poco tiempo, pues. Ok, algo así como diríamos por ahí, algo más ligerito, ¿verdad? Algo más Sí, breve con ok. una aplicación espiritual. Más, Excelente. Ahora, yo le sí. pregunto algo, Giancarlos. Si a usted le dijeran, mañana vas a dar un devocional, ¿qué pasaje le gustaría a usted? Por ejemplo, el día de hoy leyó su Biblia. Ok, sí, sí. ¿Qué pasaje leyó el día de hoy? Estudié Hechos, Gloria a Hechos Dios. 6:4. Y de lo que leyó en la Biblia, compártanos, ¿qué le fue de bendición a usted? O que, no, que me enseñó a siempre más sobre, a comunicarme con Dios, pues, en todo momento y a vivir mi vida, no como yo la pienso, sino como el Señor nos habla a través de su palabra. Excelente, Giancarlos, muy bien. Ahora, tú vas a dar el devocional. ¿Cuál es el primer paso según aquí los apuntes? Debes orar para saber cómo aplicar qué? Este pasaje. eh, el Ahora, pasaje a mi vida. exactamente. Gracias, Giancarlos. Ya puedes poner silenciar tu micrófono. Fíjese que dice Ok. aquí. Ore para que sepa cómo aplicar ese pasaje. Pídale a Dios que lo ayude a aplicar el pasaje que usted esté estudiando y le muestre la manera precisa que quiere que haga. Usted ya sabe, eso es de ley, esto es de ley, esto es no negociable. Hay cosas que sí son negociables y hay cosas que no. Estos dos elementos no son negociables a la hora del devocional. Dios quiere que con el devocional hagamos dos cosas. Primero, que obedezcamos ¿qué? Su palabra, subrayelo, ¿verdad? Obedezca su palabra y otra, le hablemos a otros de ella. De nada sirve saber todo lo que yo quiera saber si al final no lo comparto. ¿Sí está aquí conmigo? Debemos compartir la bendición de la palabra de Dios. En su oración, dígale a Dios que está listo para obedecer. Por ejemplo, con esto en mente, mi querido Isaac Amarillo, ¿cómo estás, Isaac? Dios te bendiga, buenas noches. Amén, pastor. Dios le bendiga. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cuál fue tu lectura de hoy, mijo? ¿Qué leíste hoy en la palabra de Dios? Estoy leyendo Proverbios, pastor. Mi lectura de hoy fue Proverbios capítulo 6. Excelente. ¿Y de lo que leíste, Específicamente qué te llamó la atención? el versículo 20 al versículo 23. A ver, compártelo.
Bueno, el que más me llamó la atención fue el versículo 23, dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Amén. Supongamos que estás orando a Dios para dar este devocional. ¿Qué le pedirías tú a Dios respecto a este pasaje? Bueno, pues que Él me enseñara que por medio de su palabra, su mandamiento, él mostrara mi camino, me Amén. iluminara. Como dice la Biblia, que su mandamiento es una lámpara y que Él me señalara, pues obviamente con su luz. La Biblia nos muestra en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y es lo que alumbra nuestro camino en todo momento. Entonces, pues buscar esa sabiduría que solamente Dios nos da. Excelente, gracias Isaac, Dios te bendiga. Entonces ya vimos el primer paso. ¿Qué vamos a hacer a la hora de preparar un devocional? Orar para saber cómo aplicar ese pasaje. ¿A quién? ¿A los hermanos que les vamos a enseñar? No, a nuestra vida. Y cuando lo aplicamos a nuestra vida, somos capaces de aplicarlo a alguien más. ¿Estamos de acuerdo? Este es el primer punto. Ore para que sepa cómo aplicar este pasaje. Vámonos al segundo. Segundo paso. Medite en los versículos. ¿Ok? Medite en los versículos que escogió para estudiar. Vamos a ver más alumnos aquí que estén conectados. Aquí tenemos a mi hermana Clara. Hermana Clara, ¿cómo está? Buenas noches, Dios le bendiga. Buenas noches, pastor. El día de hoy, ¿cuál fue su lectura bíblica? Hoy leí números y leí Primera de Samuel, del 1 al 4. Oiga, hermana, y de lo que leyó el día de hoy, ¿qué le llamó la atención a usted el día de hoy de lo que leyó? Lo que más me habló Dios fue en el Primera de Samuel 2:30. ¿Lo leo? Adelante, sí, hermana, adelante. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Wow. Le pregunto algo, hermana. ¿Usted pudo meditar un poquito ese pasaje el día de hoy? Yo creo que ese pasaje le impactó, ¿verdad? Y el día de hoy Bien, como que lo tuvo meditando. ¿Qué meditó usted de ese pasaje? Si se puede saber, ¿verdad? pues, de hecho lo compartía con mis hermanas que pues muchas veces creemos que estamos honrando a Dios, pero que necesitamos que Dios nos haga ver en qué cosas, ¿verdad? No lo estamos honrando. Bueno, uno cada quien sabe, ¿verdad? Pero que Dios nos ayude a entender dónde no lo estamos honrando para trabajar en eso. Tremendo. Ahora, hermana Clara, yo le pregunto, ¿sí o no, hermana? ¿Verdad que cuando uno lee la palabra de Dios así de pasadita, pero sí hay una diferencia entre leerla de pasadita y meditarla, ¿verdad que sí? Así es, amén. Ahora, gracias, hermano. Dios le bendiga. Jorgito Junior, dime, mijo, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Dios te bendiga, mijo. El día de hoy, ¿cuál fue tu pasaje que leíste? bueno, leí varios capítulos, pero aquí el que me interesó está en Salmo 63:3, que ¿Qué dice, dice? porque mejor es tu misericordia que la vida, mis Wow. labios te alabarán. Entonces aquí lo que me interesa es que la misericordia de Dios es considerada por la Biblia mejor aún que la vida, que estar Wow. vivo. Tremendo. Amén, porque fíjate, meditándolo se pone uno a pensar que aún el hecho de que Dios se lleve a alguien es un acto de misericordia, ¿verdad que sí? Sí, Tremendo, sí. tremendo. Mejor es tu misericordia que la vida. Ahora, ¿tú meditaste en eso el día de hoy, hijo? La verdad, justo ahorita. Wow, tremendo. Ahora, coméntame, hijo, en tu vida cristiana, yo sé que eres joven, pero en tu vida cristiana, ¿cuál ha sido el pasaje que en tu vida cristiana más te ha impactado a la hora de meditarlo? Al que cree todo le es posible. Wow, por qué te impactó tanto meditarlo? Pues porque si creo que puedo hacer algo, si Dios quiere, lo puedo lograr. O sea, si yo me propongo algo, lo puedo lograr y así salir adelante, porque al que cree todo le es posible, básicamente es como una ley de la vida en cualquier ámbito de nuestras vidas. Es algo que Dios te ha puesto a meditar. Excelente, hijo, gracias por tu Sí. punto de vista. Amén.
Ahora vamos con mi hermana Priscila Álvarez. Hermana Priscila, buenas noches, ¿cómo está? Dios le bendiga. Buenas noches, hermano, Dios le bendiga. Gusto saludarle. Oiga, le iba a preguntar, el día de hoy, ¿cuál fue su lectura? Sí, hermano, el día de hoy leí Jeremías, me detuve en el capítulo 29. Ajá. Y el versículo que se puede decir que más resalté fue el 11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Y cuál fue su meditación? ¿Qué la llevó a meditar? ¿Qué meditó el día de hoy sobre ese pasaje? Pues en realidad lo que me tuvo pensando un poco este versículo, bueno, hablando también de la voluntad de Dios, ¿verdad? Fue acerca de la esperanza que a veces ponemos en Jesús, o bueno, que deberíamos de poner en Jesús, ¿verdad? Porque a veces pues nosotros tenemos planes, cosas, ¿verdad? O oraciones, pero en realidad pues sus planes son mejores que los nuestros y yo lo he podido, justo esta semana que lo estuve leyendo, lo pude meditar y lo pude más que nada entender, porque ha sido también algo que he aplicado a mi vida en cuanto a la voluntad de Dios, ¿verdad? Pues en oraciones que yo he tenido, peticiones que deseo, pero bueno, el texto nos ayuda a entender que necesitamos tener esperanza porque sus planes genuinamente son mucho mejores que los que nosotros podemos tener. Wow, tremendo, así es. Tremenda meditación. Hermano Charlie López, ¿cómo está, hermano Charlie? Gusto saludarle. ¿Sí me escucha? Prenda su micrófono, Charlie. Hermano Carlitos López, ¿sí está ahí? Sí, hermano, buenas noches. Gusto saludarle, Charlie. ¿Cómo está? Bien, hermano, ¿y usted? También, mi querido amigo. Oye, te iba a preguntar, el día de hoy, ¿cuál fue tu lectura bíblica? Más que nada fue Éxodos 15-14, ¿Y qué meditaste en ese pasaje, hijo? bueno, se lo voy a leer. Dice el versículo 14, cuando Moisés le dijo al pueblo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Lo que a mí me impacta de este pasaje es que Dios nos manda a la acción, a la fe en acción, a más que nada actuar, porque meditaba yo de que muchas veces estamos pidiéndole a Dios lo mismo, cuando ya sabemos realmente lo que tenemos que hacer, ya sabemos realmente cuáles son los pasos a seguir. Por ejemplo, conocemos que tenemos que orar, que tenemos que leer la Biblia, que tenemos que obedecer, que tenemos que aplicar la palabra, y muchas veces estamos pidiéndole cosas a Dios innecesarias o que Él simplemente nos dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Entonces, lo apliqué a mi vida en cuanto a que muchas veces estamos clamándole a Dios cuando ya sabemos lo que tenemos que hacer. Wow, tremendo. Y pareciera que no, Carlitos, pero pasa mucho, ¿verdad? Que sabemos lo que tenemos que hacer y queremos espiritualizar. Qué tremendo. Gracias, Carlos, por tu punto de vista. Dios te bendiga. Ahora, fíjese qué interesante. Dice aquí, la meditación, fíjate qué interesante, ¿eh? Es esencialmente una digestión mental. Por ejemplo, hermano Cuauhtémoc, ¿cómo está? Buenas noches. Qué bueno que sí se pudo volver a unir. Gracias a Dios. Ahorita estaba con el pendiente, pero hermano Cuauhtémoc, ¿qué pasaría, por ejemplo, si una persona consume un alimento y no lo digiere? Pues está pasando algo en el interior de esa persona, un problema. ¿Verdad que sí? Dicen por ahí que se empachan, ¿verdad que sí? Es terrible. Cuando de repente una persona come mucho y Sí, come de más, dice, ay, está empachado. Indigestión. Y dije, sí, sí, ¿verdad debe que de haber sí? debe de haber una solución. Exactamente. Ahora, igualmente, cuando una persona lee mucho la Biblia, pero no la medita, está empachada espiritualmente. Sí, Necesitamos, exactamente. Ahora, fíjese, todo pensamiento que Dios le dé, póngale en su mente y piense muchas veces en él. Meditar es como rumiar, lo que es una vaquita, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace una vaca cuando vuelve a masticar? Vuelve a masticar lo que ya ha comido, come algo de hierba y la regresa al estómago. Luego se ujú, acuesta, la regurgita, la mastica y la vuelve a tragar. Este proceso digestivo se repite 3 veces. Meditar las escrituras es leer un pasaje de la Biblia
y concentrarse en él de diferentes maneras. Por ejemplo, hermano Cuauhtémoc, ¿cuál fue su lectura del día de hoy, querido hermano? Pues fue Corintios 1, bueno, la primera de Corintios. ¿Y qué pasaje de ese de Corintios le llamó la atención a usted para meditar, lo que lo impactó en esta mañana al leer la Biblia? Bueno, más que meditarlo, pues me gusta mucho esa parte porque me han pasado muchas cosas que le agradezco a Dios. Sí, Y por ejemplo, me llamó mucho la atención lo que es Primera de Corintios 15, 56 y 57, lo voy a leer. adelante, adelante. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo, tremendo. ¿Y en qué manera Dios le habló en esa parte que leyó? Bueno, pues más que nada que siempre vamos a obtener la victoria en nuestro Señor Jesucristo, siempre y cuando nos sometamos, porque obviamente si desobedecemos, pues ahí hay problemas. Y también me llama mucho la atención que, pues que nos debemos de someter a Dios por medio de Cristo y de gozarnos aún de nuestras debilidades. Aún así, siempre vamos a obtener la victoria en Cristo, no Amén. hay de otra. Tremendo, hermano. Gracias por la meditación. Tremendo punto de vista. Ahora, fíjense, vamos a un repaso. Primeramente, ¿cuáles son los 4 pasos para una aplicación práctica? Primero, vamos a orar para aplicar este pasaje. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Segundo paso, medite en los versículos que escogió para estudiar. Ok, segundo paso. Ahora, hay 9 preguntas que te tienes que hacer para deshebrar este pasaje. Primeramente, antes de leer ese pasaje, ¿qué dice? ¿Tengo algún pecado que debo confesar? ¿Necesito restituir algo? Hay algo bien importante ahí, queridos alumnos, escúchenme. No es que Dios nos pida que seamos sin pecado, todos pecamos. De los alumnos que están aquí conectados y el maestro, el día de hoy todos pecamos, de alguna otra manera. ¿Está aquí conmigo? Y no piensa, ay, pues no asalté un banco, no. O sea, a veces simplemente el hecho de ser rebelde, a veces el simple hecho de hacer un coraje, el simple hecho de no hacer, aún por ejemplo, si usted el día de hoy no le predicó a nadie de Cristo, usted pecó, porque usted es un siervo de Dios, y el siervo, la sierva de Dios, diario deben compartir el evangelio, y es pecado. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces todos pecamos, está aquí conmigo. Ahora, Dios lo entiende, pero ¿qué quiere Dios? Que antes de meditar, la palabra de Dios es santa. Mire, yo quiero enseñarle a usted algo. La palabra de Dios es santa, hermanos. Algo que se nos ha olvidado a todos, hermanos, es lo santa que es la palabra de Dios. Hoy en día, hermanos, en las iglesias ya no hay la reverencia que hay. Las Biblias todas perdidas, todas rayadas, todas tiradas. La gente entrando y saliendo de la iglesia, la gente más en el celular. Yo he visto gente en el celular, en la iglesia, en pleno culto. Gente durmiéndose. No, hermano, la palabra de Dios es santa. Y de verdad, hermanos, cada que abramos ese libro, no lo abramos nada más por abrirlo, no. Antes de abrir la Biblia, diga, Señor, ¿sabes que yo ando mal, Señor? Perdóname. Si usted tiene un pecado que deba confesar al Señor, confiéselo. Porque si no, Dios no le va a poder hablar. ¿Tengo algún pecado que deba confesar? ¿Necesito restituir algo? Pregunta 2. ¿Puedo apropiarme de alguna promesa? ¿Es una promesa universal o tengo que reunir ciertas condiciones? Por ejemplo, le explico. ¿Cuál es una promesa universal? Todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿será qué? Salvo. La salvación, gloria a Dios, es gratuita, es por fe, es por arrepentimiento, pero ojo, hay otras promesas que requieren condición. Por ejemplo, clama a mí y yo qué, te responderé. Entonces, ahí ya hay una condición que aquella persona que quiera que Dios le responda debe antes de qué,
de clamar. Por ejemplo, hay otra allá en Corintios que dice que Dios ama al dador alegre. Aquel que siembra mucho va a recoger mucho, pero aquel que siembra poquito, ay Dios, ¿por qué no me bendices? Pues ¿para qué te preguntas? Pues ¿cuánto sembraste? Si eres de los que siembran poquito a poco, esperas grandes bendiciones, pues no. Yo lo vi en el campo, yo crecí en el campo y sembrábamos maíz, sembrábamos frijol y preparábamos todo. Obviamente, si queríamos mucho maíz, ¿qué teníamos que sembrar? Mucho maíz. O sea, yo no podía esperar una hectárea de milpa llena si sembraba un granito de lote. Ya hay gente que quiere grandes bendiciones de parte de Dios, pero no son capaces de sembrar. Entonces, vemos si esa promesa es para mí o no, ¿ok? Número 3, ¿debo cambiar de actitud en algo? ¿Tengo disposición a trabajar o tengo una actitud negativa para cambiarla? Número 4, aquí hay un mandamiento que deba obedecer. ¿Estoy dispuesto a obedecer sin importar cómo me sienta? ¿Encuentro aquí algún ejemplo a seguir? ¿Es un ejemplo positivo o un ejemplo negativo? Por ejemplo, hermano Benjamín, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está, pastor? Buenas noches. Gusto saludarle. En la Biblia, Benjamín, para ti, ¿quién es un ejemplo positivo para seguir después de Cristo? Pablo. ¿Por qué, varón? Claro, porque obediente a Dios, ¿ve? Fue un hombre muy importante pues, en la vida de mucha gente, de las iglesias, y pues nada, fue muy importante y fue utilizado grandemente por Dios. Excelente. Gracias, gracias, Benjamín. Hermana Nadia, buenas noches, Dios le bendiga. ¿Cómo está? Buenas noches, pastor. Gusto saludarle. Hermana, un ejemplo que usted diga, este personaje bíblico es un personaje que es un personaje negativo y que yo no estaría dispuesta a imitar. Así como hay positivos, hay negativos. Yo diría que Saulo. ¿Saulo? Ah, ok, antes de ser Pablo, ¿verdad? Claro, sí. Excelente, pero ¿por qué, hermana? Cuéntenos por qué sería alguien que no le gustaría imitar. Porque tenía un carácter muy fuerte hacia los cristianos. Exactamente, y muy su bien. vida era muy diferente antes de recibirlo al Señor. Así y entonces es, cuando ya se convirtió, fue alguien diferente, fue semejante a nuestro Señor. Amén, hermana. Gracias por su punto de vista. Hermana Emelia, ¿cómo está? Dios le bendiga. Buenas noches, pastor. De los personajes bíblicos, mujeres, ¿cuál sería una mujer que usted no estaría dispuesta a imitar? Una mujer negativa en la Biblia. Eva. Eva. ¿Y por qué, hermana? ¿Cuál serían las cosas que usted no imitaría de ella? Porque desobedeció a Dios y obedeció la voz de Satanás. Excelente, muy bien, hermana, excelente punto de vista. Ahora, sigamos leyendo. ¿Hay alguna petición que yo debo elevar? ¿Algo que necesito insistir en oración? ¿Hay algún error que tenga que evitar? ¿Hay algún problema del que debo estar alerta, que debo cuidarme? ¿Hay alguna verdad que deba creer? ¿Qué es lo nuevo que puedo aprender de Dios? De Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, o trascendencia bíblica. ¿Hay algún motivo para alabar a Dios? ¿Aquí hay algo que deba agradecer? Ok, entonces vamos con el repaso. Primer paso, vamos a orar para aplicar este pasaje. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Número 2, segundo paso, medite en los versículos que escogió para estudiar y hágase esas preguntas mientras medita. Cuando usted se hace esas preguntas, le va a facilitar la meditación. Ahí le va. Tercer paso, escriba una aplicación. Vamos a ver quién más está aquí. El hermano Ulises. Hermano Ulises, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, pastor. Gusto saludarle, hermano. ¿Usted de dónde es? Yo soy de Chiapas. Pues. Qué bendición. Bien bonito, Chiapas. Gloria a Dios. Oiga, le iba a decir, ¿qué pasaje leyó el día de hoy? Estoy en mi lectura de Nehemías. Excelente. Nehemías.
¿Y cuál le llamó la atención? Pues el primer capítulo del versículo 6, ¿Qué dice? cuando Nehemías oró, pues dice, déjeme le leo, Sí. dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Tremendo. Ahora, fíjate qué interesante. Ya te pedí que me dijeras qué pasaje leíste. Ahora, ¿cómo lo aplicarías a tu vida? Ya vimos que hay que orar, que hay que meditar. Ahora, ¿cómo lo aplicarías a tu vida? Ojo, y a la vida de quien se lo enseñas. En tu vida, ¿cómo lo aplicarías? Pues siguiendo el mismo consejo que hizo que hizo Nehemías, ah, pues él le pidió, ¿verdad? En su oración, pidió por el pueblo de Israel. Entonces, yo aplicaría lo mismo, ¿verdad? Ahora sí que en oración, Ok, digamos. pero o sea, pero ¿cómo lo aplicas a tu vida? O sea, ¿qué verdad, cómo aplicarías eso a tu persona, a tu vida? Cómo lo harías de una manera práctica? Acuérdense que la aplicación se trata de que tenemos que, ya leímos el texto, ¿cómo lo aplico a mi vida? ¿Cómo eso me ayudaría a ser un mejor cristiano? ¿Cómo lo aplico? Ah, ¿Cómo lo aplicaría a mi vida? Así es. Sí, esa es la médula de esto, del devocional. Lo más importante es orar, ¿verdad? Es meditar, pero ¿cómo lo aplico, verdad? Porque eso es lo que vamos a hacer, aplicar esa verdad espiritual a mi vida y luego enseñarla a los demás. Esa verdad de Nehemías, ser un hombre de oración, ¿cómo lo aplica usted? ¿Qué ejemplo toma usted de Nehemías? Pues ahora sí que hacer lo que él hizo, arrodillarse Amén. y pedir por el Ahora pueblo de fíjate, Israel excelente. Ahora fíjate, te voy a decir algo con- bien interesante. Ahí la aplicación puede ser, la vida de Nehemías me reta a mí a ser un hombre de oración. A cuando yo enfrente un problema, ir a Dios en oración. Eso es aplicar el pasaje, ¿sí me entiende? ¿Y cómo lo aplico a lo demás? Si la vida de Nehemías me reta a mí a ser un hombre de oración, yo reto a ustedes, hermanos, a que cuando pasen una prueba, una lucha, un ataque de Satanás, hagamos como Nehemías y arrodillémonos y busquemos a Dios en oración. exactamente confesar nuestros Exacto. pecados. Ahora, fíjate, hay algo interesante ahí en Nehemías. Nehemías estaba delante del rey. O sea, Nehemías no le dijo al rey, rey, denme chance, voy a orar. No, sino que mientras estaba hablando con el rey, él en su mente estaba orando. Y eso nos enseña un tipo de oración diferente. Porque cuando piensas en oración, ¿qué piensas? Ah, pues arrodillarte y todo. No. ¿Sabía que podemos estar orando mientras hablamos con otra persona? Por ejemplo, le estás hablando a alguien de Cristo, puedes orar, Señor, toca su corazón, que tu Espíritu Santo toque su corazón, que la palabra produzca fruto. Entonces, esa es una aplicación del pasaje. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjense. Gracias, mi hermano Ulises. Dios le bendiga. Ahora, la aplicación que debe ser personal. Debe escribirle en primera persona de singular. Cuando la escriba, siempre use los pronombres personales yo, me, mi, mío. Por ejemplo, Dios me habló a mí en el siguiente punto. Hermana Emily Reyes, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, pastor, buenas noches. Muy bien, gracias. Dios le bendiga. El día de hoy, ¿cuál fue su lectura de la palabra de Dios? ¿Qué leyó usted? Hoy me tocó leer Salmos Sí. y medité en el Salmo 127:1, que dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Excelente. ¿Cómo lo aplica usted a su vida de usted, ese pasaje?
Ok, de hecho es un pasaje que he abrazado mucho porque como seres humanos todo el tiempo, ¿verdad? Estamos trabajando, ¿no? En nuestra vida, en cosas que queremos hacer, objetivos que queremos lograr. Entonces he entendido que si Dios no es el propósito de todo aquello que yo quiero hacer, va a ser en vano, va a ser algo que no va a tener éxito, porque sin Dios pues no somos nada, ¿no? Muchas veces, porque pues personalmente me ha pasado, creemos que por, no sé, por nuestro conocimiento, nuestras fuerzas, vamos a lograr las cosas, pero no es así. También he aprendido que cuando dejamos todos esos planes en manos de Dios, Dios abre muchas puertas y todo se vuelve más fácil. Entonces, eso fue lo que medité hoy. Exactamente, y eso lo aplica usted a su vida, pero ¿cómo lo aplica usted a los demás? O sea, usted le dice a alguien, miren, yo leí esto, lo apliqué para mí, pero yo les digo a ustedes esto. ¿Cómo lo aplicaría para un grupo de damas que usted le estuviera enseñando? Ok, que si ellas tienen, por ejemplo, voy a hablar de algo secular, de emprender algún negocio para ayudar a su esposo o a sus familias, que ellas empiecen a orar por eso. Amén. Y que le digan a Dios o escriban, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero hacer esto. A mí me gustaría tener esto. Y que lo pongan en sus manos y pues Dios irá abriendo puertas poco a poco. Ok, esa es la aplicación para los demás. Excelente punto de vista. Gracias por su participación. Vamos a otro punto de vista, hermano Mateo Segarra. Dios le bendiga. ¿Cómo está? Hola, pastor. Bien, gracias por preguntar. Querido, ¿cómo está? Oiga, le iba a preguntar, ¿cuál fue su lectura del día de hoy? Hoy día leí en la mañana el Salmo, bueno, leí 3 salmos, leí el 3, el 4 y el 5. ¿Y en cuál de esos Dios tocó su corazón? ¿Le habló Dios? En el 4. ¿En qué texto, mijo? Dime. El 4:4 dice, temblad y no pequéis, Wow. meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Tremendo. Ahora, ¿cómo lo aplicas a tu vida? Bueno, en este momento me senté en mi sillón y traté de meditar en mi corazón lo que estaba pasando a mi alrededor, lo que estaba sintiendo, muchas cosas, y tuve una calma y cuando uno tiene esa serenidad en el corazón, es como que todo es diferente. Wow, tremendo. ¿Y cómo tú lo aplicarías a otras personas? O sea, ya nos dijiste cómo Dios te habló, pero ahora, ¿cómo lo puedes aplicar a un grupo de personas que le estuvieras compartiendo? ¿Qué les dirías sobre ese pasaje? Les diría que tomen un tiempo al día, a la semana, y se sienten en su cuarto o en algún lugar, simplemente mediten, asesoren lo que están viviendo, lo que Dios les habla, lo que están pasando, y traten de alinearse a la voluntad de Dios, ¿no? A través del Espíritu Santo. Algo así les diría. Tremendo, varón. Gracias por tu punto de vista, hermano. Dios te bendiga. Entonces cerramos este punto. Fíjese, la aplicación debe ser personal. Tu aplicación debe ser práctica. Sus aplicaciones deben ponerse en práctica. Debe ser algo que se pueda cumplir, ¿verdad? Si no caer en el desánimo. Su aplicación debe ser comprobable. Debe establecer algún tipo de comprobación para revisar su progreso en lo que está haciendo, ¿ok? 4, memorice un versículo clave del estudio, ¿sale? Eso es bien clave para que pueda seguir meditando en el pasaje que está aplicando, y para que le ayude a recordar su proyecto, memorice un versículo clave para aplicar lo que he escrito. Cerramos con esto. Ahora, fíjate. Esta semana hicieron muy bien la tarea, entonces no les voy a encargar tarea escrita, ¿ok? No va a haber tarea escrita esta semana, ¿ok? Hasta dentro de 15 días van a hacer esta tarea. O sea, esta semana les voy a dar reposo, pero de aquí a 15 días, fíjense, van a agarrar 3 pasajes. ¿Qué pasaje, hermano Hugo? El que ustedes quieran. Pero ese pasaje van a orar, van a meditar, van a aplicar y van a memorizar. Van a darme 3 devocionales de los 3 pasajes que escojan. ¿Sí está aquí conmigo? Por eso les estoy dando 15 días, para que mediten, para que oren, para que sean devocionales, que sean de bendición para ustedes y para los demás. ¿Sí quedó claro? Perfecto. Dígame. Vamos a escoger 3 pasajes, memorizarlos
y hacer los devocionales, pero esa es la tarea, ¿la vamos a entregar escrita o cómo? ¿De Ahí le tarea? va. Escrita, pero no tienen que memorizar los pasajes como tal, ¿ok? Simplemente un versículo nada más por cada devocional. En total, por ejemplo, yo les voy a explicar. O sea, yo no puedo preguntarle a cada uno, oiga, lo memorizó, dígamelo de memoria. No puedo. Eso es algo entre ustedes y Dios, ¿ok? Pero espero que si lo hagan, tienen 15 días para memorizarlo y es para subiendo ustedes, ¿ok? Lo que yo quiero, por ejemplo, es que agarren un pasaje, oren, lo mediten, lo apliquen, que pongan que oraron al Señor. No pongan toda la oración, ¿verdad? Pero pongan en el cuadro de la oración. Sobre este pasaje oré al Señor esto al respecto. Medité esto, aplico esto y memoricé este texto. ¿Sí quedó claro? Sí, pastor, Dígame. a mí no me preguntó si, creo que le preguntó a todos, pero a mí no me preguntó sobre qué leí. Faltaron varios, faltaron varios, pero si gusta decirme adelante. Yo pensé que le estaba preguntando a cada uno de nosotros. Quisiera, mijo, pero no hay tiempo. Créeme que la mitad de la clase faltó de preguntar, pero con todo gusto, mijo, si tú quieres decir adelante, con toda confianza. ¿Qué leíste hoy, mijo? Bueno, yo estaba leyendo Samuel. Amén. ¿Y qué pasaje leíste de Samuel? Bueno, sobre la parte de que cuando David le pregunta a los soldados y quién era ese filisteo incircunciso que estaba provocando al los pueblo de escuadrones del Dios viviente. Sí. ¿Y de qué manera te habló Dios, hijo? ¿Cómo lo aplicas a tu vida ese pasaje? Y como lo hizo David, no lo vio a Goliat. David simplemente estaba pensando en que estaba de la parte de Dios. Y yo creo que cuando nosotros encomendamos a Dios, no hay Goliat que no podamos vencer. Wow, tremendo, gloria a Dios. Tremenda aplicación, mijo. Entonces, ¿sí entendiste cómo va a ser la tarea que estoy pidiendo? Sí, pastor. Vas a agarrar, son 3 pasajes, ¿ok? ¿Qué pasajes? Los que ustedes gusten, los que les llamen la atención. Por ejemplo, si usted me pregunta a mí, oiga, hermano Hugo, ¿su libro favorito de la Biblia cuál es? Romanos. Me encanta Romanos, no me canso de leerlo. Toda la Biblia es inspirada por Dios, pero a mí me gusta mucho Romanos. Me encanta. Pero ahí le va. En gusto se rompen géneros. Tal vez a alguien aquí le guste Salmos, a alguien le guste Proverbios, a alguien le gusta Habacuc, qué sé yo, ¿verdad? A alguien le guste Judas, qué sé yo. Cada quien tiene su libro favorito, ¿verdad? Entonces, nada más lo que le estoy pidiendo es que 3 pasajes y que como quesito Oaxaca lo deshebre, lo desmenuce. ¿Ok? Va a poner en una hoja. En este pasaje, un ejemplo. Juan 3:16. ¿Qué oré de Juan 3:16? Que el Señor me dé gracia no solo para aplicar esta verdad espiritual a mí, sino saber cómo enseñarla. ¿Qué medité? El gran amor de Dios hacia el mundo y hacia mi persona. ¿Cómo lo aplico? Lo aplico como que voy a ser un ganador de almas para hablarle del amor de Dios de este gran pasaje. ¿Qué memorizo? Juan 3:16. Y ya está el devocional. Ya. Punto. Y entonces, nada más, yo les di este pequeño devocional de 10 segundos de Juan 3:16, ¿verdad? Ahora, ustedes cojan sus 3 pasajes y ponga, por hermano Carlos López levantó la mano. Adelante, Charlie, dígame. Carlos, ¿quieres opinar o algo, mijo? Que vi que levantaste la mano, ¿no? Bueno, dice Jorgito que a él le gusta Apocalipsis, amén. Por ejemplo, Jorgito, 3 pasajes de Apocalipsis, mijo. Pero ojo, en devocional, porque esto de métodos de estudio bíblico, por ejemplo, vamos a ver capítulo por capítulo, estudio capítulo por capítulo, estudio profético, estudio exegético, pero ahorita es devocional, ¿ok? Es devocional, no me dé un estudio bíblico así de profecía, algo, no. Ahorita le estoy pidiendo algo devocional, ligerito, ¿ok? Para usted y para los demás. Dígame. Pues prácticamente es la última página que nos dio, ¿no? Del documento. La meditación, bueno, la oración, meditación, aplicación y memorización, ¿verdad?
Exactamente. Ahora sí que es una sinopsis. Ya usted va a escoger sus 3 pasajes y lo va a desarrollar, pero ojo, no es para la próxima semana. Es de aquí a 15 días. Para que esta semana descansen, disfruten, ¿ya? Se duerman un ratito, no sé qué vayan a hacer, pero lo que vayan a hacer, sean felices, ¿verdad? Más tarea. Más tarea, porque hay más clases, ¿verdad? Bueno, espero que la clase les haya sido bendición. Amén, alumnos. Ya me voy porque va a entrar el pastor Néstor, y bueno, le voy a pedir al pastor Omar que nos despide en oración, querido pastor Omar, adelante. Pastor Hugo, tengo una preguntita pequeña. Dígame. Hablen Pastor, ahora o callen para siempre. Con respecto a lo que vamos a hacer de tarea, dígame. Hay que agotarla al hacer el desarrollo de los devocionales, hay que agotar las 9 preguntas. No, o solo no. basando. No, son preguntas que tienen. Mira, hay pasajes, es como cuando un carpintero agarra una madera, ¿verdad? Hay maderas que dan para una mesa, pero hay maderas que dan nada más para una escoba. O sea, hay pasajes que son bien profundos y que te dan para las 9 preguntas, pero hay pasajes que no. Entonces, las 9 preguntas las dejo a su criterio. Va a haber pasajes donde, pues sí, ¿verdad? Como son pasajes profundos, ricos, vastos, no, hombre, va a aplicar. Pero hay pasajes en los que no, y no hay problema. ¿Sí me está entendiendo? O sea, haga de cuenta que agarra su pasaje y se va haciendo las preguntas. Si dentro de ese pasaje no cabe una pregunta, brínquesela. A grandes rasgos, acuérdese, es oración, meditación, aplicación y memorización. ¿Alguna otra duda antes de terminar? Pastor, una pregunta. Dígame. Yo tengo una duda. Dígame. Nosotros cuando doy la clase de los jóvenes, yo solo uso un versículo de la Biblia, se lo enseño y lo uso como devocional. Ajá. Como por ejemplo, este domingo, Corintios, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Ajá. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así y es. Nosotros damos una pequeña explicación del versículo, ¿verdad? Sí. Pero aquí donde estoy un poco confundido. Si un devocional solo es un solo versículo, ya una predicación sabemos que sí, uno usa varios versículos, ¿verdad? No te entiendo, hermano. ¿A qué punto quieres llegar? Que si en un devocional solo podemos usar un versículo o varios versículos. Ah, ok, ya te entendí. No, pues mira, puede ser un pasaje como tal, ¿verdad? Porque muchas veces, si sacamos solo un pasaje, se saca de contexto, ¿verdad? Pero un pasaje te puede hablar, pueden ser 4 o 5 versículos. El punto es, más allá de si es un versículo, 4 o 5, o hasta un capítulo, que primero ores, que segundo medites, que tercero apliques y que cuarto memorices. ¿Ok? O sea, puede ser uno o varios textos. No necesariamente tiene que ser un texto. Espero no haber dicho eso. ¿Va que no dije eso? No es un texto. No. Ojo, puede ser un versículo o 4 o 5 o los que sean, pero debe llevar una idea. Debe llevar un principio bíblico. A veces un principio bíblico se revela en un capítulo, en 4 versículos, en un versículo. Todo depende del pasaje que selecciones, ¿verdad? Ahora, tú agarras tu versículo, tu pasaje, lo que quieras agarrar, y ya que lo agarres, ya que Dios te lo muestre, vas a orar, vas a meditar, vas a aplicar y vas a memorizar. ¿Sí quedó claro? Ok, claro. ¿Alguna otra duda o pregunta? Hablen ahora o callen para siempre. Pastor, pero al agarrar muchos versículos, ¿no estaríamos haciendo ya como una predicación y ya no sería un devocional breve? Es lo que les estoy diciendo, que es de acuerdo a su criterio enfocado en devocional. Fíjense qué interesante. Gracias. Sí, o sea, no es que yo te esté diciendo agarras 10 versículos, no, ni que agarres uno, no. O sea, por ejemplo, puedes agarrar hasta una historia, una idea. David y Goliat, ¿cuántos versículos son? 60.
pero te puedes enfocar en la verdad bíblica que enseña esa historia bíblica. ¿Sí me están entendiendo? Presten atención, presten atención. Sí. Es un devocional. O sea, por ejemplo, de un pasaje después sí podemos sacar un estudio bíblico más a fondo. Pero ahorita acuérdense, es devocional. No tienen que ser 20 textos, ni 4, ni 5, ni 1. Puede ser un principio bíblico, la misericordia de Dios. Puede ser una historia, David y Goliat, Caín y Abel, qué sé yo. Lo importante es que sea una verdad bíblica, que Dios te haya hablado a ti, que lleves en oración, que medites, que apliques y compartas un texto para memorizar. Eso sí, en el tema de memorización, no te aboraces un texto, ¿verdad? Pero lo demás sí puede ser un principio bíblico, sí puede ser una historia, sí puede ser 1, 4, 5, 10 textos. ¿Ok? Pero no perdamos el enfoque. Ahorita estamos en devocional. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Sí, amén. Sí, ¿Alguien favor, más amén. que tenga dudas, preguntas, quejas, ofrendas? ¿No? Bueno, dije chicle y pega, ¿verdad? Bueno, ya está. Ya está, queridos alumnos. Descansen, descansen. Ya no saquen preguntas, ¿eh? Ya les dije que si tenían preguntas hablaran o callaran. Ya, siempre hay uno que ya cerramos la clase y saca su pregunta. A ver, ¿alguien nos tiene una pregunta? Ya cóbrela. Ya quedó claro, ya. Cualquier pregunta que tengan ahí en el grupo de WhatsApp, porque ya le estoy robando tiempo al pastor Néstor, ¿ok? No se crean. Gracias, pastor. Dios los bendiga. Gracias. Ya cobre por pregunta, pastor. A ver, nos vemos. Dios los bendiga. Gracias.